Bien, hola, ¿qué tal? Vamos a ver las ecuaciones lineales de primer orden. Primero vamos a ver la definición de una ecuación lineal de primer orden y luego la resolución de la ecuación lineal. Es decir, vamos a llegar a la fórmula de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces esto es muy interesante porque vamos a ver de dónde sale la fórmula. Bueno, primero, una ecuación diferencial lineal de primer orden tiene esta forma. Derivada de y respecto de x más algo en función de x, algo en función de x por y igual a q de x. Es decir, otra cosa también, otra función o algo en función de x. Bueno, pues esta es la forma que tiene una ecuación diferencial lineal de primer orden. Acá tenemos la derivada, la y luego siempre vamos a tener aquí algo en función de x o algo en función de x también. También tanto p como q, estas funciones, pueden ser constantes, o sea, es decir, pueden ser números. Por ejemplo, puede ser el 5, número pi, cualquier número, o puede ser algo en función de x, por ejemplo, seno de x. O aquí q de x puede ser algo también en función de x, no necesariamente lo mismo que esto. Puede ser, por ejemplo, coseno de x. Bueno, o simplemente x al cuadrado, etc. Bueno, entonces, esta es la definición de una ecuación lineal de primer orden. O la forma que tiene una ecuación lineal de primer orden. Se dice que es lineal respecto a la función desconocida y su derivada. Es decir, aquí la y está elevado a 1 y aquí la derivada es de primer orden y de primer grado. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Vamos a la resolución de la ecuación lineal. Ya vamos a ver cómo podemos resolver esta ecuación. Para eso tenemos que buscar la solución para esta ecuación. Entonces vamos a dotar, o vamos a decir que la función, la solución o la función solución para esta ecuación lineal tiene esta forma. U de x por b de x. Ahí está. Muy bien. U de x por b de x. Entonces, esta es la clave. Esto de aquí. Si quieren verlo así, de esta forma nos estamos inventando. Estamos diciendo, a ver, probemos con esto. Esta de aquí va a ser la solución a esa ecuación diferencial. Y luego vamos a comenzar a resolver. Ahora, el siguiente paso es derivar esta función. Entonces, fijémonos que tenemos un producto, ¿no? U por b. Entonces, la derivada de un producto, voy a colocarlo aquí en un ladito. Por ejemplo, si tenemos que y es igual a u por b. Entonces, la regla del producto nos dice que esa derivada es igual a u por b' más u' por b. O si quieren también en este orden, u' por b más u por b'. Entonces vamos a derivar esto de aquí, ¿ya? ¿Respecto de qué variable? Respecto de nuestra variable independiente, que sería la x. Entonces, derivada de y respecto de x es igual a la derivada de u respecto de x. Derivada de u respecto de x. ¿Y qué pasa con la b? La b se mantiene constante. Más, ahora la que mantenemos constante es la u, y derivamos la b respecto de x. Nada más. Ese es el siguiente paso importante que vamos a hacer. Y luego ya lo demás es reemplazar. Y luego vamos a ver que en una parte también vamos a igualar a 0 y vamos a resolver. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es llevar esta ecuación diferencial lineal
a una ecuación diferencial de variables separables. ¿Sí? Ese va a ser nuestro intento. Vamos a intentar hacer eso. Bien, entonces tenemos que la derivada de y respecto de x es todo esto de acá, todo eso. Entonces ahora se va a poner interesante. Miren, acá tenemos, voy a volver a escribir la lineal, ¿ya? De y a dx más p de x por y igual a q de x. Ahora, aquí viene la novedad. Entonces, en vez de dy sobre dx, ¿qué tenemos que poner? Exactamente, lo de arriba. Entonces, en vez de dy sobre dx, colocamos todo esto de acá. ¿Por qué? Porque todo esto de aquí es la derivada de y respecto de x. Muy bien. ¿Qué más? También podemos reemplazar la y, ¿no? La y a qué es igual a y. La y es igual a u por b o b por u. Entonces vamos a poner u por b, ¿sí? Acá arriba. Ya no le ponemos la x porque ya sabemos que esta x entre paréntesis significa que la u está en función de x y que la b está en función de x. Nada más, ¿sí? Entonces podemos ponerlo así directamente, no hay problema. Igual incluso podemos borrar aquí, ¿no? Ya sabemos que la p también está en función de x, acá faltan los paréntesis, y sabemos también que la q está en función de x. Entonces ya podemos tenerlo todo así. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, aquí tenemos, recuerden que el objetivo es llevarlo como a variables separables. Entonces, acá tenemos la b, aquí también tenemos la b. Vamos a factorizar la b, ¿ya? Entonces, vamos a poner b, vamos a sacar factor común a b. Entonces nos va a quedar derivada de u respecto de x más p por u. Ahí está. Derivada de u respecto de x más p por u. Y luego lo que nos queda es esto de acá, ¿no? U por db a dx igual a q. U por db a dx igual a q. Ya, muy bien. Listo, ahora, ¿cómo hacemos para que esto se transforme en una ecuación diferencial de variables separables? ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si esto de aquí, todo esto de acá, fuera igual a 0? Entonces, si todo eso fuera igual a 0, todo esto de aquí ya no existiría y solamente nos quedaría esto de acá. Entonces, esto de aquí ya puede separarse, ¿no? Fácilmente. La dx la mandamos para allá, esta u que multiplica a dividir, y como la q y la u están en función de x, entonces eso ya se puede integrar inmediatamente, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Un poco rápido lo expliqué acá, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, vamos a hacer que esto de acá que está entre paréntesis, du sobre dx más p por u, sea igual a 0. Con eso nos vamos a asegurar que nuestra función va a quedar como una de variables separables, es decir, nos va a quedar solamente eso. Porque si todo esto es igual a 0, 0 por b va a ser 0, y nos va a quedar solamente eso que está ahí enmarcado. Bien, entonces resolvamos esta ecuación diferencial. Fíjense que es una de variables separables. Podemos poner du sobre dx es igual a p por u, pero signo negativo, ¿no? Este más p por u pasa al otro lado como negativo. Ahora vamos a juntar esta u que está multiplicando a dividir y menos p, y esta dx que está dividiendo a multiplicar. Y entonces tenemos du sobre u igual a menos p por dx. Listo, entonces vamos a integrar ahora ambos lados. Y vamos a tener esto. La integral de du sobre u es igual al logaritmo de u. Igual a, como tenemos aquí menos p por dx, lo vamos a dejar así nomás, porque no sabemos cómo está en función p de x. Entonces lo vamos a dejar así de forma general.
vamos a sacar solamente el signo menos y de x. Y ahora, como a este lado hemos integrado una integral indefinida, tenemos una integral indefinida, entonces tenemos que ponerle más una constante. Pero si a la constante le ponemos logaritmo de c, sigue siendo constante, entonces no hay problema si ponemos, en vez de poner solamente la constante, le ponemos también logaritmo de c. Entonces, ahora podemos hacer esto. Por la propiedad de logaritmos, tenemos aquí logaritmos de la misma base, entonces podemos multiplicar u y c. Por supuesto, eso está como argumento de logaritmo, ¿no? Logaritmo de u por c. Esto es igual a, todo eso de allá, volvemos a repetir, menos p por dx, que lo mantenemos. Y ahora podemos despejar la u. Podemos despejar u por c es igual a e elevado a menos p por dx. ¿Sí? Miren, aquí los que ya saben se dan cuenta que este es el factor de integración en el caso de las lineales. Entonces ya nos apareció el factor de integración. Ahora de ahí vamos a sacar la u. Esta c que está multiplicando la mandamos a dividir al otro lado y nos va a quedar 1 sobre c e a la menos p de x, ¿no? La integral de p de x. Y por último, para no dejarlo así como la constante en el denominador, como es una constante, es un número, entonces podemos poner otra constante, ¿no? En vez de c podemos llamarle c1. Ahí está. Y luego multiplicado por e a la menos la integral de p de x. Listo. Por fin, ya sabemos cuánto tiene que valer la u para que este término de acá, este término de aquí, todo ese término se nos vuelva a cero, ¿sí? Todo eso desaparezca. Entonces, ese tiene que ser el valor de u para que todo esto sea cero y por supuesto todo el término desaparezca. Porque 0 por b sale 0. Muy bien. Bien, ahora esta u, por supuesto, está en función de x, ¿no? Esa u está en función de x. Igual podemos poner así. U de x es igual a todo eso. Y está en función de x porque vamos a integrar respecto de x. Eso solamente para aclarar. Muy bien. ¿Qué más? Ahora vamos a esta parte de aquí, ¿sí? Vamos a resolver esta parte. Vamos a ponerlo así. U de x por db sobre dx igual a q. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo esto directamente? Estamos suponiendo que esto ya se anuló, ¿sí? Eso es 0. Porque hicimos esto de acá, ¿no? Perdón que vuelvo a repetir tanto. Hicimos eso. Entonces, todo eso es igual a 0, por eso esa parte se anuló. Entonces solamente nos queda esta parte, ¿ya? Entonces vamos a resolver. Entonces, u de x es igual a, aquí esta q también está en función de x. Q de x, ¿no? Entonces, q de x, esta de x que está dividiendo a multiplicar, aquí también, ¿no? Esta db sobre dx la bajamos. Ya, ahora sí, esta u de x que está multiplicando al otro lado pasaría a dividir. Listo. Bien. A ver, voy a hacerlo de vuelta porque hice mal las cosas acá. A ver, otra vez ya. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a ir paso a paso, ¿ya?
Primero esta u de x que está multiplicando a dividir. Ahí, ¿sí? Ahí está. Ya. Ahora, la dx, esta dx que está dividiendo, a multiplicar allá. Ahora sí, ¿sí? Ya hemos separado las variables. Y como ya separamos las variables, podemos integrar, ¿no? Podemos integrar ambos lados. Fíjense que acá todo esto está en función de x. Ya, ¿se acuerdan a qué es igual la integral de db? La integral de db sale directamente b. Igual a la integral de todo esto. Ahora, en vez de poner, como acá estamos integrando una integral indefinida, en vez de ponerle ahí la constante al ladito, lo vamos a poner al otro lado. ¿Ya? Vamos a poner aquí más c. Más c. Listo. Nada más. ¿Ya? Eso sería. Bueno, ya tenemos el valor de b y tenemos el valor de u. Por supuesto, esta b también está en función de x. ¿Sí? Fíjense a qué es igual, a eso de ahí, ¿no? Y está en función de x porque esto está en función de x y se va a integrar respecto de x. Entonces, sí o sí va a estar en función de x. ¿Qué más? Listo, llegado a este punto, fíjense, ya sabemos a qué tiene que ser igual u de x y b de x. Entonces simplemente podemos reemplazar esto de aquí en nuestra solución. ¿Sí? Esta solución. Entonces, y es igual, habíamos puesto allá arriba, a u de x por b de x. Entonces, vamos a copiar primero la u y luego todo eso, la b. Y lo colocamos entre paréntesis o corchetes. Ahí está. Bien, entonces esta es la solución a la ecuación diferencial. Bien, ¿qué más podríamos hacer acá? U de x por b de x. A ver. Ya sé qué podemos hacer acá. Esta u de x, ¿no? Esta u de x, en vez de reemplazar la u de x, ¿sí? Que es igual a la constante por e a la menos p de x, vamos a volver a copiarla. Volvemos a copiarla. Entonces, nos va a quedar que y es igual a... Ahora vamos a multiplicar esta u de x a ambos términos. Entonces, vamos a tener u de x por la integral de q de x sobre u de x por diferencial de x más la constante c por u de x. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Ya. Bueno, dejémoslo ahí. No hay problema. También se puede poner simplemente, en vez de q de x y u de x, podemos poner que eso es igual a phi de x. Es decir, q sobre u es igual a otra función que vamos a llamar phi de x. Ahora, aquí hay una parte que es clave, que sirve para que esto sea más sencillo. Podemos también decir que u de x es igual a e elevado a menos la integral de p de x. Es decir,
por qué estamos haciendo esto? Porque es suficiente tener una solución cualquiera. No importa cuánto valga C, lo que va a pasar es que va a seguir siendo la solución a esta ecuación diferencial de acá arriba y por tanto va a hacer que todo eso sea igual a cero. Por eso, en este caso, no importa el valor de C, y con preferencia pues tomamos que el valor es 1 para facilitar las cosas. Bueno pues, esto sería, lo dejamos acá. Y espero que te haya parecido interesante.